Buenos días, bienvenido a nuestra reunión de compañerismo. Hoy estaremos continuando con la segunda parte de la lección del capítulo 3 de Mujer Sabia en Espera y nos acompañan las ministras Perla y Anastasia. Yo soy Jewel de Nicaragua y voy a estar compartiendo lo que, lo que yo, le saqué esta parte de la lección. Comienzo con estas preguntas. ¿Qué pasa si no nos humillamos? ¿Y cómo o incluso por qué perdonamos si ellos nos ofendieron y no pidieron perdón? ¿Y cuántas veces le hemos de perdonar sus pecados? Incluso él mismo lo vuelve a hacer una y otra vez y tenemos que perdonarle. En la primera parte de esta lección, como nos hablamos de cómo hoy en día queremos o se nos enseña a ser mujeres empoderadas, lo cual en resumidas palabras es solamente orgullo o como le decimos a nivel social, nuestra autoestima. Tengo que decir, antes yo creía mucho en esto, la autoestima, y para ser sincera siempre había dicho que yo tengo mi autoestima muy alta, pero nunca me consideré orgullosa. Aunque siempre me habían catalogado así, la gente que me veía me decía que era orgullosa. No sabía yo, porque la verdad no entendía qué era ser orgullosa, porque yo no sentía que era orgullosa. Pero luego que me conocían, me decían que no era como parecía. Y yo todavía pues seguía pensando qué es lo que ven cuando me miran. Ahora yo entiendo qué es eso. Y con eso me lleva a la parte de la lección que habla de la humillación. Entonces, ¿qué es la humillación para el mundo? Es cuando las personas sienten que otros lo pisotean o ignoran o hirieron su dignidad. ¿Qué es humillarse en vocabulario del cristiano? En lo que el Señor espera de nosotros, en lo que nos habla la palabra, la Biblia. Y significa reconocer la propia pobreza espiritual, o sea, reconocer nuestros pecados y fallas y humillarnos al Señor para pedir su perdón. Ese es el punto de vista que yo pude captar de eso. Y para eso comparto lo que son los versículos Mateo 5:5 que también aparecen en la lección. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Isaías 5:21. Hay de los que son sabios en su propia opinión e inteligentes en su propia opinión. Y Galatas 6:3, porque cualquiera que piensa que es algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Y eso es lo que es el orgullo, que pensamos que todo lo podemos hacer solos, que no necesitamos de nadie, que sabemos más que la otra persona, que estoy en un nivel superior a esa persona. Miramos de manera o a un nivel inferior a cualquier otra persona que no maneje o que no esté al nivel que nosotros consideramos, entre comillas, con lo que nosotros tenemos, ya sea una casa, un carro, que no tengan tarjetas de crédito de tal nivel que el banco da dependiendo de tal vez sus ingresos y cosas así. Todo eso cae en lo que es orgullo. La falta de un verdadero perdón es otra forma en que exhibimos orgullo. La lección también nos lleva a ver lo que es el perdón. Y el perdón viene también por medio de humillarse, porque es una manera que nosotros, así como queremos que el Señor nos perdone, así también nosotros hemos de perdonar a otras personas que nos hayan hecho o que sentimos que ellos hayan hecho algo mal hacia nosotros. Y me gusta cómo explica, porque aunque digamos que hemos perdonado a una persona, la manera en que hablamos o nos referimos expone si realmente los hemos perdonado. Pero entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué debería perdonar?
pero en Efesios 4:32 nos dice en la última parte de esa promesa, porque también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro Señor nos perdonó a nosotros. Y siempre que vamos a Él a pedir perdón, Él nos perdona. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos perdonar a otras personas? El perdón es necesario para que el enemigo no se aproveche de nosotras. Si nuestro amado nos pudo perdonar, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? No lo haremos solas, sino con su ayuda. Y perdonaremos siempre que sea necesario, porque el perdonar es también una manera de soltar. Los que Ujú. ya hemos leído libro de cómo Dios puede llevar a restaurar su matrimonio y Mujer Sabia y lo que son los otros recursos o libros de Viviendo la vida abundante, encontrando la vida abundante, conocemos lo que es soltar, el principio de soltar. Y soltar viene también de la mano con el perdón, porque solo cuando soltamos ese peso, ese dolor que sentimos en el pecho, es que podemos perdonar. ¿Y cuántas veces hemos de perdonar? 490 veces. Nos podemos a pensar, ¿tendré el corazón para perdonar tantas veces? Y decía anteriormente, y vuelven a hacer la misma cosa en contra de nosotros o cometen el mismo pecado y nosotras nos podemos a pensar, ¿y por qué se lo voy a volver a perdonar si ya lo hizo, lo perdoné una vez y lo vuelve a hacer? Y entonces caemos en lo que aprendemos también del mundo, que nos dicen que una es boba o que te lo va a volver a hacer porque la seguís perdonando y a veces caemos en lo que nos dice las otras personas, lo que viene del mundo, lo que el enemigo empuja para que nosotras escuchemos y trata de penetrar a nuestra mente. Pero ya que conocemos al Señor, sabemos que lo que Él nos llama a hacer es perdonar. Am, con el perdón viene también la parte del recuerdo y lo apunté así. Perdonamos, pero recordamos. Y le recordamos a esa persona cada vez que sea posible. Es el enemigo que nos trae a la mente esas cosas, porque Dios nos dice en su palabra, Jeremías 31:34, porque perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de su pecado. Pero nosotras, por experiencia, conozco a varias personas, pero en una especial, que el esposo cometió adulterio y cada vez que ellos tienen una discusión y ella puede o se acuerda, dice, y eso tiene que ver tal vez con algo similar, ella siempre se lo saca en cara. ¿Y tú cuando hiciste esto? Y tú y ahora te haces como que si nunca lo has hecho. Y entonces uno llega al punto, pero si dice que perdonó, ¿por qué siempre lo saca? Y su justificación es que uno perdona, pero no significa que se olvida. Entonces, con esta lección, incluso le compartí una parte de esta lección. No le recordé lo que usualmente es lo que dice, pero se lo compartí, miré en la cara el diferente aspecto que hizo. Con eso me dice que, eh, que le llegó. Y no es que uno intente echar cosas en cara, porque nadie es perfecto, todos hemos caído, la palabra nos lo dice, pero es más bien para ayudar a conseguir más conocimiento de la palabra, porque si decimos que somos cristianos, tenemos que mostrar eso. Y el perdón es de Dios, el amor es de Dios. Y por tanto, eso es algo que tenemos que mostrar. Am, tenemos que también, siento yo, ponernos en el lugar de la otra persona. Y lo digo porque yo soy así. Yo miro que alguien comete un error, tal vez en el momento digo cosas cuando me lo están contando o cuando estoy hablando con otra persona acerca del caso, pero de tanto que he aprendido, ahora yo me pongo del otro lado de la moneda y yo digo, esa también pudo haber sido yo.
y cómo me gustaría que me trataran. Me gustaría que a cada vez que hablamos me saquen eso en cara, que me estén tratando siempre mal por algo que cometí. Y no es algo que queremos, entonces tampoco deberíamos darle o hacerle eso a otra persona. Dios nos llama a amar como Él nos amó. Y como nos dice su palabra, el amor cubre una multitud de pecados. Y por eso es que nos humillamos y por eso es que perdonamos, porque Él nos amó primero. Bueno, eso es lo que yo pude conseguir de esta lección, pues más, pero lo que quise compartir. Y voy a pedir ahora a Perlita si comparte con nosotros y luego Anastasia. Hola, muy buenas tardes. Soy Perla Isaías desde Ecuador. Bueno, dentro de la lección, como algo que antes de que se me escape, quisiera recomendarles, animarlas que cada vez que ustedes estudien una lección o un capítulo, algo, aparte de hacer su diario normal, eh, lo que yo hago y me ha estado sirviendo muchísimo para sacar muchas cosas y irlas grabando en mi mente y repasarlas constantemente, es ir escribiendo a la par en un cuaderno lo que el Señor me va mostrando mientras voy leyendo cada cosita, ¿no? Porque puede ser que se nos vaya pasando en el camino. Bueno, en ese sentido, en el tema del que hoy estamos tratando, eh, ya vimos que en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre el amor propio, que no es otra cosa que orgullo. Y estoy segura que, al igual que yo, mientras lo estábamos leyendo, muchas sacamos nuestra pequeña lista donde pudimos reconocer nuestro orgullo, nuestro amor propio, nuestra falta de perdón. Bueno, muchísimas cosas, esas vanidades de las que habla la palabra del Señor, de las que el mundo constantemente nos alimenta. Eh, y es por eso es importante mantenernos tan cerca de la verdad, de la palabra del Señor, porque el mundo nos explota por todos lados, sus creencias, sus formas de pensar, sus verdades, sus fortalezas, entre comillas, ¿no? Esas dos cosas. eh, que si estamos débiles en la alimentación de la palabra del Señor, nos va a empezar a querer conquistar y a ganando terreno en nuestra mente, que es nuestro espacio de batalla, ¿no? Para poder ganar con la palabra del Señor. Una de las cosas que yo identifiqué dentro de la lectura es de que dice que debemos tener en cuenta que nuestros logros, entre comillas, en realidad no son nuestros logros, porque nada de lo que hagamos con nuestra propia fuerza puede ser nuestro. O sea, estamos haciéndolo alejados del poder y de la mano del Señor, ¿no? Y también entendemos de que todo lo que nosotros hacemos viene por su misericordia, porque nos da vida, porque nos da salud, porque nos pone en un lugar donde podemos desarrollar ciertas actividades o obtener ciertos conocimientos que nos permiten obtener ciertas cosas que muchas veces y erróneamente nos bañamos en ese orgullo de pensar que nosotros lo hemos obtenido todo por nuestros propios medios y por nuestro propio esfuerzo. Eso también nos lleva a criticar a veces a muchas personas y también a envidiar o a menospreciar, ¿no? Dependiendo de cuál sea el punto en el que nos encontremos. Me hizo analizar mucho, tanto de lo que ha sido mi viaje personal con la palabra del Señor, como también en estos últimos tiempos, ¿no? Eh, Otra cosa que también me mostró, de lo cual se puede llamar también amor propio o orgullo, es lo que sale de nuestra boca y que nace de un corazón incorrecto. Sobre todo cuando queremos defendernos con nuestra palabra en base a una reacción de algo que nos lastima o que no nos gusta o que nos parece muy injusto, ¿no? Entonces son todas esas cosas que van construyendo también. Yo lo veo de una forma como una fortaleza, como un murito, ¿no? En cualquier sea la relación que estoy tratando y la que estoy construyendo, ¿no?
es algo muy humano quererse defender cuando alguien nos ataca, hasta cuando alguien nos mira feo. No, ya estamos ahí nosotros construyendo nuestra pared de, para protegernos, ¿no? Y comienza a construirse nuestro castillo de amor propio y algo que yo me di cuenta mucho es de victimización. Nos victimizamos. Fue esa persona la que me miró mal, pobrecita de mí, yo no hice nada. Fue esa persona la que me hizo daño, fue esa persona la que piensa mal de mí. Entonces empezamos a construir nuestro castillo de, de víctima. Y mientras yo pensaba y analizaba en todo eso, ¿no? Son factores que, como digo, somos humanos y de repente caemos en eso en primera instancia hasta que nos llega el Espíritu Santo a socorrernos y avisarnos que estamos queriendo caer, ¿no? En esa tentación. Pero anteriormente fueron mucho más fuertes y obviamente trapearon el piso conmigo y cuando le di espacio a todo eso, ¿no? Este, y me recordaba el Señor esa parte, una de las partes en la Biblia, en su palabra, donde nos enseña eh, cómo debemos comportarnos, ¿no? Y esa parte está en Primera de Samuel 24, que habla específicamente cuando Saúl perseguía a David, ¿no? Y los hombres de David, cuando lo encontraron en una cueva durmiendo a Saúl, empezaron a decirle, mira, es Dios quien te lo ha puesto, ¿no? En otras palabras, tómalo, o sea, ahí está tu venganza, ¿no? Puedes matarlo, puedes resarcirte de todo lo malo que te ha hecho, porque en efecto, Saúl eh, le cogió un fastidio terrible a David, del que no había una lógica. Y es lo que muchas veces nos puede pasar en una oficina, en la familia, ¿no? En los matrimonios, incluso. Y de repente aquí nos enseña algo muy bonito que las animo a leer, las animo a estudiar palabra por palabra de todo lo que dice. Pero hay una parte donde David dice, que está en primera de Samuel 24:6, dice, y dijo Jehová, me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. O sea, tratándolo con el lugar de privilegio que el Señor le ha dado, ¿no? El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. O sea, David supo llenarse de ese entendimiento y eso, entendiendo su momento, yo me pongo en el lugar de David, de estar tan cansado de huir, de estar tan dolido de dejar familia botada, regada, ¿no? Teniendo una promesa del Señor de que él iba a ser el ungido y tener que pasar por todo eso, ¿no? Y de repente te llega esa oportunidad, entre comillas, de que puedes, primero, obtener tu promesa de una, segundo, vengarte, ¿no? De todo ese dolor que esta persona te ha causado, uno puede llegar a caer en esa tentación, ¿no? De irse contra la palabra del Señor. Y este específicamente es uno de los pasajes bíblicos que a mí me ha enseñado mucho y me llevó a analizarme mucho, 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 porque si ustedes se ponen en el lugar de David, creo que él ha sufrido mucho más de lo que cualquiera de nosotros pudo haber sufrido con la persecución que tuvo por parte de Saúl y sin embargo, el Espíritu Santo de Dios lo rodeó con sabiduría para poder hacer lo correcto. Y al hacer lo correcto, heredó las promesas del Señor, obtuvo honra en el camino porque después Saúl reconoció ese corazón que tuvo con él en ese momento, ¿no? Entonces hay que abrir esas puertas, ese pensamiento, tener ese pensamiento lavado en la palabra del Señor y esa apertura del Espíritu Santo para que Él también te pueda guiar dentro de esas tentaciones que son muy humanas y que creo que a todas nos pasan, ¿no? De repente viene y sentimos que es una oportunidad de parte de Dios, porque así se lo decían los hombres de David, es una oportunidad, entre comillas, de parte de Dios, de que le reclames a esa persona. Es el momento, es el lugar que te está dando el Señor para que lo hagas. O es el momento que el Señor te está mostrando para que tú le digas a esa persona todo lo malo que te hizo, ¿no?
o es la oportunidad para vengarte de lo que te hicieron. Y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Otra cosa que dentro de ese mismo sentir muy humano que todos tenemos en ese momento exacto de, entre comillas, querer vengarnos o obtener aquella satisfacción donde nos hirieron el orgullo, está en Proverbios 28-25, donde dice, el que confía en su propio corazón es un tonto, pero el que camina rectamente será librado. ¿No? Entonces ahí vamos viendo otra cosa que a mí me da mucha risa de este mundo, es que el mundo siempre nos ha dicho, y yo me comí el cuento de que escucha a tu corazón. ¿No? Cuando la palabra del Señor dice que el que escucha su corazón es un tonto, porque estás escuchando no solamente la modalidad en la que te has construido, sino que también estás escuchando las emociones que ya sabemos que el Señor no quiere que escuchemos, porque son pasajeras, son del instante, son de la herida, ¿no? Y Él siempre quiere llevarnos a un paso más elevado. Eh, una de las preguntas que también me llevó a pensar y está dentro de la lectura, que nos dice, ¿hay alguna parte de la Biblia donde Dios nos dice que debemos fortalecer nuestra autoestima? También lo decía Joel. Y yo me decía, obviamente no, pero hay una parte en la que muchas personas se equivocan, me incluyo, me he equivocado en algún momento también, y es que el Señor nos anima a ver nuestra verdadera identidad, que es diferente a alimentar nuestro autoestima, ¿no? A construir nuestra autoestima. Y es que la identidad no viene por nuestra propia fuerza. La identidad es como un manto que viene gracias a la santidad de Jesús, gracias a la santidad del Señor. Es la identidad que podemos tener en Él por ser cubiertos por Él, por su sacrificio y por su amor. ¿No? Entonces, más acá abajo dice, es al contrario. El Señor siempre nos ha llamado a humillarnos, sea cual sea el punto que estemos enfrentando, es a humillarnos. Y rememorando un poco, pensando, viendo mis antiguas, mis antiguas situaciones, he logrado identificar que cuando a mí me duele reconocer algo que otra persona dice, es porque ahí hay orgullo. Es porque ahí está bien anclado mi orgullo y no me deja avanzar. Eh, recuerdo muchas, muchas situaciones en las que el Señor tuvo que quebrarme para poder avanzar incluso en el viaje, porque a veces nos cerramos tanto que como decía Jewel, no podemos ni siquiera soltar, porque hay una falta de perdón, ahí hay todavía dolor, ahí hay todavía una víctima quejándose, ahí todavía hay unas ganas de ver, incluso muchas personas lo notan así, de ver la ira de Dios sobre esa persona, ¿no? Eso tampoco, eso es un claro indicio de que nosotros debemos, es un llamado, creo yo, a humillarse, ¿no? Al reconocer que nos hemos equivocado en ese aspecto. Incluso eh, hay un versículo en Filipenses 2:6 donde dice que incluso Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, sí, nuestro Jesús no se aferró al hecho de ser Dios, sino que él mismo se quebró y se arrodilló en un sentido de humillarse, ¿no? De humillación. ¿Quiénes somos nosotros pecadores que pecamos? O sea, no hay bien que no pequemos, no hay bien que cometamos alguna falta, no hay bien que algo se nos escape. Si Él pudo hacer eso, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo y llenarnos de orgullo? Incluso Él constantemente, creo que es el artículo de apertura de la primera parte de esta lección, ¿no? Que estamos estudiando, habla específicamente de que llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Él nos invita a seguir sus pasos, a imitarlo, ¿no?
Y si Él dentro de su palabra mismo dice que Él siendo, sin aferrarse a ser Dios, igual se humilló y fue siervo, porque nosotros no. Eh, es duro, es algo que solamente la constante palabra del Señor en nuestras vidas y la comunión con Dios, ¿no? De sentarse con su palabra, con una pluma o un papel y empezar a escribir lo que sentimos que el Señor nos está diciendo mientras leemos ya sea algo, algún material del ministerio, alguna lección, la palabra del Señor, un salmo, un devocional. Siempre vamos a buscar esa oportunidad para seguir en constante comunión con el Señor. No solo se trata de leer por leer. Bueno, hoy ya cumplí con mi, con mi día de devocional, ya lo leí, listo, ya marqué que leí esta lección. Se trata es de construir esa intimidad con el Señor, de preguntarle qué quiere Él que aprendamos. Incluso dentro del estudio de su palabra, de cualquier capítulo, me ha pasado muchas veces que estoy estudiando y leyendo y de repente el Señor pone una persona en mi mente que tiene que ver con lo que yo estoy leyendo. No, por ejemplo, que si, seguramente no he perdonado a alguien y me lo pone en la cabeza, ¿no? Y son formas de que uno tiene que no dejarse soltar de esa comunión con el Señor. También habla sobre un fruto del orgullo, como decíamos en antes, es la falta de perdón y que la falta de perdón trae amargura al corazón, ¿no? Ahí dentro de la lectura nos habla de varias cosas que a mí me ayudaron muchísimo, muchísimo. Primero, para tener un entendimiento de por qué tengo que perdonar. Y segundo, para tener material y palabra para repasar y repasar y repasar y volver a repasar dentro de los momentos en que mi corazón no quería perdonar, dentro de los momentos en que mi corazón no quería soltarse, ¿no? Porque uno está tan metido en ese papel de víctima que a veces uno no quiere ni soltarse de esa herida porque no quiere perdonar. No, y él aquí nos dice algunas partes, ¿no? De el por qué debemos perdonar. Dice porque él nos perdonó primero. Otro dice que para que el enemigo no se aproveche de nosotras, esa es grandísima. Y para que el Señor perdone nuestros pecados, ¿no? Incluso, ¿no? Nos dice, nos recuerda. Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí me costó mucho perdonar en varias cosas, en varias áreas de mi vida. Yo recuerdo que en algún momento yo le decía, Señor, no quiero perdonar, ¿no? Y ahí fui, ¿no? En el camino del Señor, Señor, no quiero perdonar, bueno, el Señor me daba palabra y todo, después digo, Señor, bueno, hay que perdonar. Y de repente llegué al punto en que, aunque uno perdona, a veces vuelve el recuerdo, ¿no? Vuelve el recuerdo, el enemigo te lo sopla, o el recuerdo te lo sopla, lo que sea te lo vuelve a soplar, y vuelve esa idea a la cabeza y te haces tu listón de todo lo que ha pasado nuevamente. Y una de las cosas que el Señor me ha ayudado muchísimo y quiero reconocer aquí es orar para olvidar. Y está basado en su palabra, ¿no? Que dice que Él perdona y Él olvida, ¿no? Y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Y como solo Dios, el Señor, es quien perdona pecados, ¿quién más que Él para ayudarnos a olvidar? Y yo creo que tengo algunos testimonios de cómo el Señor me ayudó, o sea, ni siquiera fue esfuerzo mío. Eh, Habían cosas que me dolían mucho, que me incomodaban mucho, que eran para mí una carga, que eran para mí un peso, y empecé a orar para que se olvidara. Y es magnífico porque hay pequeños detalles, como decir nombres, situaciones, que el Señor así hizo así y las olvidé un día, ni más las recordé. Pero también hay que pensar que hay situaciones que el Señor no te las hace olvidar, pero sí te las sana, porque a veces tenemos que recordar ciertas situaciones también para darle gloria a Dios, ¿no? Para poder darle toda la gloria a Él de todo el trabajo que ha hecho con nosotros. Entonces, ¿qué me queda con esto? Una de las cosas que decía el Señor mientras terminaba de estudiar esta lección es, definitivamente, Señor, más allá de que a nosotros como humanos nos parezca duro que tú nos dices, perdona, con la otra mejilla, humíllate, ¿no? Tantas cosas que nos pide el Señor que son duras en la carne, lo que en realidad el Señor está haciendo es sanando el corazón. O sea, porque no hay cosa más horrible, y yo lo he vivido, eh, que tener amargura de corazón.
No hay cosa más horrible que tener amargura de corazón. Yo creo que esa fue una de las primeras oraciones que yo le hice a Dios antes de comenzar el ministerio y antes de, Señor, yo me siento horrible. Me decía, yo no puedo con lo que estoy sintiendo, me siento tan amargada y yo no quiero ser así, no me reconozco. ¿No? Entonces, ahí viene toda la curación del corazón que el Señor puede hacer, que primero obviamente viene por medio de la palabra y de la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, por el momento eso es lo que quiero compartir con ustedes. Bueno, gracias Perlita y Jewel por compartir. Eh, sí me gustaría resaltar lo que nos compartió Perlita de escribir, porque realmente es una parte fundamental. No solamente el diario, aunque sí, puede ser su diario, en donde usted hable con el Señor de todo, 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 todo. Siempre desde que comencé mi viaje lo he llevado y de hecho ayer cuando me reuní con el Señor me llevó a leer mi diario. No me lo esperaba, pero lo que leí de los 3 años anteriores, del mismo día, tenía que ver con el mismo asunto que era el orgullo y la crítica. Impresionante. El mismo día me hablaba de lo mismo por los 3 años. Entonces, claro, en el diario yo podía ver cómo estaba yo en cada año. Y el Señor me permitió ver que he avanzado un poquito en esas áreas mientras que el tiempo va transcurriendo. Entonces, es muy bonito que nosotras podamos ver cómo el Señor nos está cambiando, cómo nos está transformando, cómo sí vamos avanzando, aunque todo el tiempo estamos, y esto es un error también, porque todo el tiempo a veces estamos como muy negativas. Y eso es algo que el Señor también en lo que el Señor también me está ayudando, porque en el mismo ser perfeccionista, tengo más la habilidad de ver el punto negro para corregir que todo lo bonito que está funcionando, ¿sí? Y como ustedes saben, me pasa mucho también, obviamente, con mi familia, especialmente con mi esposo terrenal. Entonces es una batalla que siempre está en nuestra mente. Y ayer, de hecho, me mostraba esa parte del Señor, me llevó a ver que en el Antiguo Testamento la tierra prometida era una tierra físicamente, ¿sí? Un país, un lugar físicamente. En este nuevo pacto, la tierra prometida es la tierra como tal, el mundo nuevo que Dios va a crear para nosotros. Pero entonces, mientras que en el antiguo pacto ellos tenían que hacer cosas físicamente, sacrificios físicamente para obtener, digamos que la salvación. En nuestro caso, todo tiene que ver con lo interno del corazón, con lo que está en nuestro pensamiento. Y entonces me llamó la atención que eh, este viaje de restauración es una restauración de nuestro pensamiento. Entonces, si nos damos cuenta a través de cada capítulo, el Señor nos empieza a cambiar la manera de pensar, todo lo que tenemos que ir cambiando, y es como que cada capítulo es un área del pensamiento que necesitamos renovar, renovar, conquistar, ¿sí? Hasta que nosotros realmente hayamos aprendido todo eso y que toda esa área sea iluminada. Es como que nuestro cerebro cuando llegamos está en oscuridad y es que literalmente eso ocurre en el cerebro, ¿sí? El cerebro se empieza a apagar, las neuronas trabajan con energía, ¿sí? La energía que produce el cuerpo con los alimentos y cuando nuestro cuerpo, cuando nuestra mente piensa mal, como dice la palabra de Dios, cuando la mente, cuando nosotros pensamos mal, cosechamos muerte y las neuronas empiezan a morir también, ¿sí? Empieza a haber una oscuridad y se empieza a afectar la mente, ¿sí? Y por eso dice la palabra que trae muerte. Sí, en efecto, inmediatamente
se ve eso reflejado en nuestra mente. No es de extrañar que haya ahorita tantas patologías y tanta enfermedad mental en la población, porque cada vez vemos que la humedad, la maldad va aumentando. Em, y entonces el Señor me mostraba que nuestro campo de batalla es la mente, ¿no? Nuestra tierra ahora está aquí en la mente y cómo yo necesitaba conquistar y conquistar más ese terreno mental, que es lo que Él nos llama a hacer. Entonces estos cursos y todo lo que el Señor nos llama a hacer tienen un propósito fundamental de que nuestra mente sea renovada, restaurada a como el Señor la había diseñado. Y entonces yo lo que me imaginaba era como, como un mapa de guerra en el que van colocando como las banderitas de donde se conquistó. Aquí ya llegué yo y conquisté. Entonces siempre hay una batalla, ¿no? Siempre hay una batalla en nuestra mente por las cosas que necesitamos ir renovando. Y para que nosotras podamos generar esos nuevos conocimientos, ese nuevo entendimiento, necesitamos estudiar en serio, ¿sí? Y esto es algo que yo desde el comienzo, gracias a Dios, fui consciente de que mi memoria no era suficiente, no podía simplemente confiarme en que leí y ya. Y entonces yo sabía que necesitaba realmente ser seria y estudiar. Y por eso también empecé a escribir lo que el Señor me iba hablando y que es algo que hemos estado haciendo nosotras y que realmente vemos que hay fruto en que el Señor empieza a mostrarnos ahí nuestro corazón, porque realmente nosotras tampoco conocemos nuestro corazón hasta que el Señor nos lo va revelando a través de todo eso y a través de la palabra. Entonces sí quiero que llamar como la atención a que todas tomen en serio los cursos. Muchas veces eh, pueden pensar que es algo del ministerio, que es algo para cumplir, pero no es algo por cumplir, es algo para su beneficio, es algo que les va a ayudar a realmente interiorizar todo lo que el Señor les está mostrando en los cursos. Y por eso no importa cuántas veces pasamos por el mismo curso, seguimos escribiendo. Yo creo que tengo unos 10 diarios de cada lección que de pronto no los he publicado, pero están en mi diario y están ahí de todo lo que el Señor me ha hablado y por eso les comento, o sea, el mismo día del año pasado me hablaba lo mismo y, y bueno, y me doy cuenta de que también tiene que ver con los salmos, ¿no? Pues porque el día específico, pues son esos salmos específicos, entonces me doy cuenta de que el Señor ha estado ahí hablándome, pero es cómo el Señor empieza a lavar nuestra mente y nuestro corazón en ese proceso. Ya entrando un poco más en el capítulo y siguiendo ese proceso que les comento, que también tomando noticas y hablando con el Señor, me llamó la atención Ezequiel 28, versículo 17, que dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo, o sea, Dios, los arrojo por tierra. Y eso fue algo que él le dijo a Satán, a Lucifer en ese momento, cuando se enorgulleció. Y entonces me quedé pensando, meditando en este versículo y me di cuenta que me enseña mucho a tener mucho cuidado con enaltecerme con los dones que Dios me ha dado, en esas cosas en las que yo soy buena. Y entonces, claro, cuando lo pensé así, y esta semana pasada volví a tener esa lucha interna eh, de pensamientos con cosas de mi esposo, ¿sí? Y todo precisamente parte en el orgullo. Y resulta que es que uno debe ver, o me di cuenta que yo tengo que ver la contención y ese pensamiento peleonero, esas discusiones internas, como el síntoma del orgullo, ¿sí? O sea, la enfermedad principal es el orgullo, el síntoma es
que estoy siendo peleonera, que estoy siendo contenciosa. Y entonces, claro, el Señor cuando me habló de ese versículo, para uno es muy fácil cuando uno ha escalado una montaña, ver a los otros hacia abajo como no lo han logrado, no lo han hecho, ¿sí? Y creo que ese es el primer paso del orgullo espiritual. Y ese es el primer paso por el que nuestras familias, esposos, se alejan de Dios, porque no lo ven en nosotras, sino que nos ven como que los estamos humillando porque no van al nivel de nosotras, ¿sí? Entre comillas, el nivel. Y nos convertimos en ese siervo malvado que es perdonado, que es lavado y que sale a cobrarle a los que le deben. Y no me refiero a que tengan como tal una deuda, ¿sí? No siempre necesariamente se trata de que nos deban algo, pero sí me doy cuenta de que es algo en lo que cae el cristiano inmaduro, ¿sí? Y que en lo que caí yo personalmente cuando yo llegué por primera vez al Señor. Y como que uno llega y se siente tan limpio, el Señor lo viste a uno con vestiduras blancas, y uno se siente diferente y uno se empieza a enorgullecer de ese don y uno empieza a sentirse mejor o a pensar más bien, porque el sentimiento nace de ese pensamiento erróneo de que somos mejores ¿sí? Es que yo sí estoy haciendo esto. Y eso a mí me pasaba con mi esposo, ¿sí? Y sobre todo al principio del viaje, porque yo pensaba y hablaba con el Señor en mi corazón y me acuerdo que yo le decía, es que yo tengo que hacerlo todo. O sea, yo tengo que poner todo de mi parte para que esto funcione, yo tengo que humillarme, soy yo la que tiene que hacer todos los esfuerzos. Y entonces es como que uno se pone en un nivel nuevamente más alto, como si le debieran a uno, como si uno quisiera, no sé, cobrarles, eh, que hicieran algo por uno. No sé, es algo raro, pero es algo en lo que sí he identificado que la raíz es orgullo. Sí, es el mismo orgullo espiritual de que ya uno piensa que es mejor que otros porque está en otro momento de espiritual en su vida. Y no tiene nada que ver porque aunque el Señor haya hecho esa obra en nosotras, no significa que no pueda hacerlo en los demás, sino que no es el tiempo, ¿sí? O que necesita esa herramienta o necesita, más bien quiere usarnos, porque no nos necesita, quiere usarnos para que pueda llevar esa sanidad también a esa persona. Y entonces me daba cuenta de eso, que tenemos ese mal hábito de compararnos. Algunas veces si alguien es mejor, entonces podemos sentir envidia o tristeza por lo que anhelamos y que tener y que no tenemos o no somos. U otras veces miramos a esas personas con desdén porque pensamos que somos mejores a esa persona porque estamos en otro momento de nuestra vida y eso nos puede llevar a enaltecernos. Y eso se ve y se nota en nuestra actitud y en nuestras palabras. Y me pasó justamente en el mismo día que vimos un documental y entonces hablaban de una mujer que es considerada la más importante en cierto país y ella fue a visitar a su país hermano y cuando estaba en el aeropuerto, claro, todos los periodistas estaban alrededor y ella sabía que le estaban mirando. Y entonces ella esbozó una sonrisa sutil y alzó el rostro, como, o sea, su actitud lo decía todo, ¿sí? O sea, uno en la cara uno leía, está pensando, yo soy la más eh, observada en este momento porque soy súper especial. Y entonces ese acto me hizo recordar un versículo en Isaías 3 que dice, las hijas de Sión se han vuelto arrogantes, andan con la cabeza en alto, miran con desprecio, caminan a pasito rápido y corto y hacen sonar brazaletes en los pies. Y entonces eso me recordó justamente que ese versículo me lo dio
cuando estaba tratando el orgullo en mí y que lo compartí en uno de los capítulos de mi novela de Viaje y Restauración de Sanidad de la Piel. Y, y cómo eso se construye, ese orgullo también es construido por las alabanzas de otras personas hacia nosotras. Y muchas veces esas alabanzas vienen de los seres más cercanos a nosotras, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿sí? Y yo pues me identifico con eso y a muchos les pasa y realmente la sabiduría está en entender que las alabanzas del hombre son una trampa para nosotros y necesitamos nosotras estar conscientes de, de que todo viene de Dios y todo vuelve a Él. O sea, nada de lo que hacemos, nadie, nada de lo que eh, nosotras tenemos como don, como lo que somos, lo que Dios nos ha dado, todo proviene de Él. Y justamente todo por eso vuelve a Él, porque la alabanza es toda para Él. Él nos hizo, nos dio la habilidad, nos dio las fuerzas para hacerlo, nos da los alimentos, nos da todo, todo. O sea, no tenemos ningún mérito en absolutamente nada. Él pone la materia prima, pone el esfuerzo, lo pone todo. Entonces, creo que necesitamos siempre recordar eso y devolverle la gloria a Él, sobre todo cuando nos llegan los halagos, porque a veces es muy fácil comernos los halagos, creer que tuvimos algo que ver cuando toda la gloria es de Dios. Entonces eso me lo recordó, me recordó que es muy fácil para nosotras y para las jovencitas que nos escuchan. eh, es muy fácil que nosotras creamos que los dones que tenemos, la belleza que Dios nos ha dado en la juventud, que se va, se va, eh, nos dan como la fuerza o la herramienta para menospreciar a otros y no tiene que ser así. Em, Todo nos lo ha dado Dios y si Él decidiera quitárnoslo en un momento, lo hace. Y entonces ahí hablaba en ese capítulo también de que cuando a veces nos ponemos por encima de los demás, que está en Mateo 23, si te pones por encima de los demás serás menospreciado, pero si te humillas serás honrado. Y ahí Erin comenta de algunos atletas y artistas a quienes les encanta presumir de sí mismos y cuando se desempeñan o compiten lo hacen mal. Y eso fue algo que también noté y recordé que el Señor me mostró. Hace unos 2 o 3 años, a nosotros nos gusta mucho un deporte y entonces en la competencia entrevistaban a uno de los participantes y él siempre en cada entrevista resaltaba que él era el mejor. O sea, él siempre, no, es que yo soy el mejor, yo creo que voy a ganar porque entonces él estaba súper enalteciéndose todo el tiempo y llegó un momento en el que él tuvo que cambiar de equipo porque estaba buscando algo mejor para él, porque él era el campeón y entonces él sentía que necesitaba buscar algo mejor para que ganar más. Y resulta que cuando cambió de equipo empezó a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer. Hasta el día de hoy ya no es ni siquiera entre los mejores. Y yo recuerdo que ese primer día que yo escuché esa entrevista, como ya había sufrido también toda mi caída, yo dije, uy, se está preparando para caer. O sea, en el momento en que empezó a hablar así de él, dije, oh, pobrecito. Y sí, tal cual. O sea, la palabra de Dios es completamente fiel. Él se enalteció y ¡fum! Cayó. Empezó en picada poco a poco, pero ya hoy no está entre los mejores y su puesto ha tambaleado y sigue otra vez como que de pronto no pueda retomar. Y claro, ha sido humillante, ha sido duro para este hombre, pero yo pues, y como lo ha sido para nosotras, porque todas aquí hemos sido humilladas, el Señor nos ha pasado por el valle de la humillación, pero ha sido una grata experiencia, realmente lo necesitábamos. Y,
aprendemos a conocer al Señor, aprendemos a conocer la verdad de Él. Y qué bonita experiencia es que nosotros realmente aprendamos a ser humildes, porque se recibe más alegría. Realmente uno disfruta más la vida cuando se es humilde. Eh, y ya llega un punto en el que uno se humilla voluntariamente, como que ya uno sabe y uno dice, Señor, ok, yo lo hago. ¿Sí? Y de hecho me pasó ayer, porque en el capítulo nos decía, si hay algo, si hay alguien que sabes que tiene algo en contra tuya, ve primero, reconcíliate con él y luego regresa. Inmediatamente el Señor puso a alguien en mi corazón y ay, uno siente esa incomodidad, ¿no? Uno sabe que cuando tiene que humillarse no es fácil. Eh, y entonces yo le decía, bueno, tengo que hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, Señor, no quiero hacerlo. Y, y le decía, pero Señor, lo voy a hacer porque es que ya Él es tan importante, lo más urgente, lo más necesario, lo más importante que lo que haya que hacer, digamos que es algo que uno pasa a querer hacer indirectamente, ¿sí? O sea, aunque uno no lo quiera hacer en el fondo, como que uno dice, prefiero hacerlo y mantener mi relación con Él estable que no hacerlo y perjudicar mi relación con el Señor. O sea, no vale la pena. Entonces, al hacerlo, pues sentí paz, sentí mucha paz, me comuniqué con esta persona. Sí fue incómodo, no deja de ser incómodo, siempre humillarse trae cierta incomodidad, pero siempre trae bendición. Y le doy gracias porque sí, como que ese asunto cerró ahí, terminó ahí, y tanto la persona cuando me contestó me dijo, gracias, y esto queda en el olvido, y yo pude cerrar y decir, ya queda en el olvido. Porque en efecto, el perdonar tiene ese componente que tiene que ser el olvido. Y me he dado cuenta en todo esto que he estado estudiando, que el Señor me ha llevado, y es que para olvidar, nuevamente necesitamos reemplazar. Entonces, reemplazar ese mal recuerdo con las cosas buenas. Y como les digo, a veces nos cuesta más eh, como pensar en lo bueno. Yo no sé qué tiene la naturaleza nuestra, ¿no? Que todo el tiempo es como que nos llama más la atención las cosas malas. Es algo raro. Usted está viendo titulares de noticias y son las cosas, las noticias más eh, trágicas las que nos llaman la atención, las que uno dice, quiero ver esto que pasó aquí. Y es nuestra naturaleza, lamentablemente es con lo que luchamos cada día y necesitamos aprender a lidiar con eso con el Señor y a pedirle que nos ayude a dejar en el olvido las cosas malas. ¿Y cómo dejamos en el olvido las cosas malas? Negándonos a recordarlas. Cuando viene el recuerdo, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. No hay otra manera de olvidar sino dejar de recordar ese suceso cada vez que viene a la mente. Y ya cuando uno se da cuenta, uno ya se le olvida. De pronto a alguien se le nombra y uno dice, ¿de verdad eso pasó? Ya eh, deja uno de pensar en eso. Duele cuando uno se la pasa pensando en eso, recordando eso, y le suma más cosas, que eso es lo que anteriormente hacía. Personalmente yo tenía mi lista, ¿no?, de las transgresiones y la vez que me hizo esto y la vez que me hizo aquello y ya cuando el Señor me enseñó a pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo puro, a elegir lo que estoy pensando. Entonces, ya me hacía fijarme el Espíritu Santo como que nos alerta y nos dice, ese pensamiento no va. Entonces, cambie el chip y ahora empiece a pensar en algo positivo. Y es lo que justamente también nos enseña en algunos de los cursos de haga la lista de las cosas buenas. Haga la lista de las cosas buenas
de esa persona que la ofendió, ¿sí? Y piense en lo bueno y deje de pensar en lo malo que está haciendo, porque si no, no va a poder usted avanzar en el perdón. Entonces, para las jóvenes que nos escuchan, muchas de pronto tendrán heridas muy profundas. Eh, no sé, muchas pueden haber pasado por cosas muy difíciles en su juventud, en su niñez, y de pronto hay muchas cosas difíciles de perdonar. Y son cosas que necesitas llevarle al Señor y saber que Él le va a ayudar a perdonar, porque el perdón, la falta de perdón, realmente nos hace más daño a nosotras que a la persona que no hemos perdonado. A nosotras nos llena de amargura, nos enferma, no nos permite ver con claridad las cosas, ¿sí? Como que nos cierra el entendimiento a la verdad de Dios. Necesitamos perdonar sinceramente. Entonces, no es, no vale la pena que nosotras vivamos amargadas eh, por algo que nos hicieron cuando tenemos la oportunidad de simplemente perdonar, dejarlo ir y ser felices. ¿Para qué encerrarnos en el dolor cuando Dios nos puede curar ese dolor? No necesitamos eso. Entonces, queridas jóvenes, las invitamos a que lean este capítulo, a que lo estudien con el Señor, a que hablen con Él sobre lo que les llama la atención, a que ustedes le cuenten lo que hay en su corazón, derramen su corazón a Él y permitan que Él les sane y les guíe en ese proceso propio de ustedes, de perdonar, de soltar el orgullo, de soltar esa contención, ese espíritu de pelea, de fuerza que no nos identifica como mujeres. Nosotras no necesitamos pelear, no necesitamos defendernos, pero hemos sido hechas para ser defendidas por nuestro esposo celestial, por su Padre celestial en este momento. Así que suelte todas sus cargas en Él y déjese cuidar por Él. Así como Él cuida las aves del cielo, Él quiere cuidar mucho mejor de nosotras, que somos más valiosas que las aves de los cielos. Entonces simplemente les quiero dejar eso. Eh, y el mensaje también de que necesitamos eh, tomarnos ese tiempo de invertir en el Señor. En todas las relaciones, uno invierte en la relación, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a salir con alguien, normalmente, bueno, deberían invitar a la mujer. Entonces, deberían, ellos, cuando alguien nos empieza a cortejar, nos invita a salir. Entonces, empieza a hacer una inversión de tiempo, de dinero, ¿sí? De dar ese espacio para la amistad. Y eso mismo necesitamos nosotras, invertir en nuestra relación con el Señor. Dice la palabra de Dios que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Y el tesoro es como donde yo guardo lo más valioso, ¿sí? Entonces, mis recursos, ¿cuáles son? Tiempo, dinero, mi amistad, todos esos recursos, ¿dónde estoy invirtiendo yo? ¿Sí? ¿Dónde invierto mi tiempo? ¿En qué cosas estoy invirtiendo mi tiempo? En el reino de Dios, lo que estoy haciendo va a ayudar a hacer que mi relación con el Señor crezca o que disminuya. Y por eso la inversión de tiempo en su estudio de la palabra de Dios, no solamente los cursos, de la palabra de Dios, que es la que nos sana, que es la base del ministerio y la base de todo, es la que nos va a ayudar a conquistar esas áreas mentales que el Señor quiere conquistar. Entonces las dejamos con eso. Eh, y quiero simplemente terminar diciéndoles que la bondad en su lengua, el espíritu suave apacible, nace con la humildad y nace en nuestra mente y en nuestro pensamiento. El primer paso es ese, que nuestro pensamiento sea renovado en el Señor. Entonces las dejamos con este mensaje. Compartan en el blog lo que el Señor quiera
les haya compartido al corazón y las queremos mucho. Nos vemos en el próximo podcast.